tocó a mí otra vez dar el tema. Ya tenía tiempo sin darlo. ¿Alguien recuerda lo que hayamos visto cuando a mí me tocó? Lo de la sal, lo de la luz, un verdadero arrepentimiento. Hemos estado viendo pues diferentes características de un verdadero cristiano. Entonces, hoy el tema es: ¿tienes el valor o te vale? No sé si se acuerden de ese eslogan de hace tiempo. ¿Tienes el valor o te vale? Entonces, cuando estaba armando este tema, me acordé del nombre ese. Dije, yo creo que le queda ahí. Entonces, este tema va a estar dividido en 5 puntos. Primero es la introducción, ¿no? Vamos a ver sobre el valor de la verdad. Por eso se llama ¿tienes el valor o te vale? Ahorita más adelante vamos a desarrollarlo, y en el cual ustedes podrán ir descubriendo por qué es este título, de ¿tienes el valor o te vale? Vamos primeramente al Salmo 15.1, si alguien lo puede leer, por favor. Salmo 15.1. Si alguien lo puede leer, por favor, Salmo 15.1. Salmo 15:1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Ok. Aquí el tabernáculo, ¿o alguien sabe qué es lo que era el tabernáculo? Es donde moraba ¿quién? Donde moraba la presencia de Dios. Entonces dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y en el versículo 2 vemos la respuesta. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Ahí léalo. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahora, ¿a quién le toca andar en integridad? ¿A quién le toca hacer justicia? ¿A quién le toca hablar verdad en su corazón? A nosotros como cristianos nos toca hacer estas cosas. ¿Ok? Entonces, cuando yo hable de la verdad, me voy a referir, o me enfocaré en los principios de Dios, en la palabra de Dios, el entorno de la vida cotidiana y el hablar la verdad. Entonces, vemos que hablar la verdad es uno de los pilares o uno de los cimientos base que abarca todos los entornos de nuestra vida humana. Entonces, donde quiera que vayamos, cada uno de nosotros se debe de distinguir por hablar ¿qué? Por hablar la verdad, vivir la verdad. Siempre debemos de hablar la verdad con nuestra esposa. ¿Por qué debemos de hablar la verdad con nuestra esposa? Imagínense que llega un esposo y no habla la verdad con su esposa. ¿En qué se va a meter? En un problema muy grande, ¿verdad? Pues por eso siempre debemos de hablar la verdad con nuestra esposa, con nuestro esposo. Entonces, debemos de hablar la verdad con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en los negocios. Vamos ahí a Efesios 4:25. Igual, si alguien lo puede leer. Todas las citas que yo voy diciendo, por favor, si alguien lo tiene, léalo. Efesios 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Okay. ¿Esto a quién habla? Habla a los cristianos. ¿Quién debe hablar la verdad? Nosotros, obviamente. ¿Por qué? Porque Dios ya nos perdonó la vida de mentira en la que llevábamos.
Ahora nosotros como verdaderos cristianos, porque somos verdaderos cristianos, ¿verdad? Entonces tenemos la responsabilidad de hablar con la verdad. Y tenemos otra responsabilidad que es luchar contra la mentira. Ahora dice 25, por lo cual desechando toda mentira, hablar la verdad cada uno con quién dice, con su prójimo. ¿Quién es el prójimo aquí? Ojo, ¿puede ser cristiano o no cristiano? Sí, puede ser de los dos, en todos los ambientes. Pero en todos los ambientes que nos movemos tenemos que hablar la verdad. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Pues nosotros como cristianos estamos unidos en un solo cuerpo. Por ejemplo, en el caso pues de los no cristianos, somos miembros pero de una sociedad en donde pues ahí sí se hablan mentiras. Y las relaciones cada día se van deteriorando. Por eso el mundo ahora, ¿cómo lo miran hace 30 años? ¿Está más deteriorado ahora o antes? Ahora, porque la maldad ha ido en aumento y con ello ha ido la mentira. Entonces, si tú hablas mentiras con tu amigo, ¿qué va a pasar en el futuro de esa relación? Se va a deteriorar, se va a romper. Igual en el matrimonio, igual en la relación con los hijos, igual en los negocios, en donde quieras. Si tú no te vas por el camino de la verdad, esa relación se va a deteriorar. Ahora vamos a 1 de Juan 2:21. Si alguien lo puede leer igual. Primera de Juan 2:21 dice, no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces dice, no os he escrito como si ignorases la verdad. Una cosa es importante. Ahora muchos de los que estamos aquí conocemos muchas verdades, ¿verdad? Podemos conocer muchas verdades. Hasta los del mundo conocen muchas verdades. Pero aquí lo que nos distingue a nosotros es, la otra cosa es hablar esas verdades. Dice, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y es básicamente como un niño espiritual, como uno medio y como uno maduro ya en la fe. Todos conocemos que tenemos que dirigirnos ¿con qué? Con la verdad. Porque sabe que la mentira, ¿qué pasa con la mentira? ¿Cuáles son las consecuencias de la mentira? Destruye. Dice, y ninguna mentira procede ¿de quién? De la verdad. Entonces, es realmente imposible que de la verdad salgan mentiras, ¿verdad? ¿O si es verdad? Sonó como trabalengua, ¿verdad? Entonces, la verdad se puede anular. La verdad se puede ignorar. Pero la mentira de la mentira nunca producirá una verdad. ¿O si se puede de una mentira producir una verdad? No. Entonces, punto número 2. La verdad en la vida diaria. A ver. Hablando de esa frase que dijiste de la mentira nunca procede de una verdad, ¿no? Y muchas veces la gente lo que hacemos es, cuando estamos dando algún argumento, comentando algo, mezclamos verdades con mentiras. Al final de cuentas, una verdad mezclada con mentiras es una mentira. Y muchas veces la gente acalla su conciencia porque sí dijo parte de la verdad, pero estuvo mezclada con mentiras.
El producto es mentira, es falso. Entonces cuidado cuando nos queramos autoengañar con eso. Y también, solamente para agregar un poco a lo que acaba de mencionar ahí el pastor Antonio, es que a veces podemos exagerar algo, lo mencionábamos ahí en varones, y esa exageración cae en el engaño. Por lo tanto, ya no es una verdad lo que estamos diciendo, porque le estamos pues echando más crema a los tacos de lo que realmente es, ¿no? Entonces ya estamos tergiversando la verdad. Sí, es verdad. Y vamos para allá. En la consejería bíblica, cuando alguien tiene algún problema en su vida, con su esposa, con su familia, etc., se tiene que hablar siempre con la verdad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que el aconsejado diga una mentira, el consejo se puede dar mal y estará fundamentado en una mentira. Y el problema seguirá igual o peor. Y estará aumentando también su pecado. Se supone que uno busca ayuda ¿para qué? Para encontrar la verdad, para trabajar y eliminar el pecado. Pero al mentir solo agrava y añade más pecado. Y es como lo que decía nuestro hermano Antonio. Si alguien viene y busca, pero no voy a decir esto, voy a ignorar esto, lo siento, ya no estás diciendo la verdad. O voy a exagerar un poquito esta verdad, ya cambiaste la verdad. Entonces, ya no es verdad. La verdad es tal cual es, tal como pasó. No hay que aumentarle, no hay que quitarle para que suene un poquito, porque si tú le quitas un poquito a la Biblia, que es la verdadera autoridad, ¿qué va a pasar? Ya no estás dando el consejo verdadero. Estás diciendo una verdad a medias. ¿Y una verdad a medias qué es? Pues es mentira. Una verdad exagerada, ¿qué es? Pues es mentira. Por eso se tiene que hablar la verdad, para que el resultado sea que tenga una verdad bíblica y no dar un consejo mal fundamentado, pues es mentira. Hablar la verdad es ser honesto, ser íntegro, ser luz, ser sal, como lo hemos visto. Hablar con la verdad tiene la impresión de que se habla con dureza. Y podemos decir, ay no, este hermano es bien duro, es bien tajante. Hay maneras de decir la verdad, pero cuando dices a alguien la verdad y descubre su pecado o su actuar mal, siempre será fuerte para esa persona. Será incómodo y se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque estás atacando el pecado. Y cuando atacas el pecado, el orgullo de uno sale a relucir. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿No? Okay. Entonces, si nosotros estamos en pecado y un hermano nos mira, entonces todos sabemos que es más fácil decir mentiras que decir la verdad. Entonces, si ese hermano nos pregunta, oye, vi en tal lugar esto y el otro, ¿y qué pasó? No, hermano, nomás iba pasando por ahí, pero nada que ya iba saliendo del lugar. Entonces, siempre nos debemos de dirigir con la verdad. Y más cuando se ataca el pecado. Cuando se ataca el pecado es cuando sacamos nuestro verdadero ser interior. Entonces, Dios aborrece el pecado. En Proverbios dice que hay cosas que Él detesta. Proverbios 6:16. Dice, hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 que aborrece su alma. El versículo 17 dice, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es el trabajo de la mentira? ¿Cuál es el trabajo de la mentira? Pues apartarte de la verdad. Ahora, ahí mismo, hermano, ¿cuál es la consecuencia de la mentira?
pues pues la consecuencia de la mentira no te va a llevar a la vida eterna, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien miente a otro? Vamos a suponer el caso del matrimonio igual, seguimos. ¿Qué pasa cuando la mujer descubre cosas del hombre o el hombre descubre cosas de la mujer? ¿Qué pasa cuando es esta persona, cómo le podemos decir, atacado por la verdad? Obviamente va a decir mentiras. ¿Por qué? Porque ya vio que a lo mejor salía a la luz eso, entonces va a decir mentiras para esconder su pecado. ¿Y qué va a ocurrir con esa mentira? ¿Qué trabajo va a hacer? Va a ser destruir, va a ser derrumbar. La mentira nunca construye. La mentira engaña y a veces tiene demasiadas consecuencias que luego caen en dolor, en llorar. Entonces, por lo tanto, tenemos un Dios que aborrece la mentira, ama la verdad y Él es la verdad. Su palabra es verdad y sin ninguna iniquidad. Tony. También hay veces es que las personas pueden estar no diciendo la verdad por mera ignorancia, ¿no? Y aún así uno debe ser cuidadoso de qué es lo que está diciendo, porque por ejemplo ahorita tú ponías esta ilustración de que vamos a estar aconsejando en ocasiones. Y cuando demos un consejo, pues tenemos que tener el discernimiento para saber qué es lo que estamos diciéndole a la persona sobre la verdad. Porque puede que estemos diciendo una mentira pensando que estamos diciendo la verdad. Y en todo caso, cuando suceda eso y nos demos cuenta de que nos hemos equivocado, hablar la verdad es no quedarse callado. Entonces, si yo me di cuenta que me equivoqué y dije algo equivocado, tengo que reconocerlo, tengo que pedir perdón y tengo que corregir. Eso es hablar la verdad también. El reconocer y tener la humildad de, ¿sabes qué? Me equivoqué, discúlpame, te doy un mal consejo. Esto es lo correcto. Sí, exacto. Siempre debemos de hablar la verdad, aunque a veces no nos conviene hablar la verdad. Pero sabemos por qué no nos conviene. En ocasiones a veces la verdad puede sonar fuerte, pero la verdad siempre va a incomodar. Ejemplo, cuando te comparten del Evangelio o cualquier parte del Evangelio ataque tu pecado, te va a incomodar. ¿Por qué? ¿Por qué incomoda esa verdad? Pues por obvias razones. ¿Por qué? Porque descubrió tu pecado. Y ahora la verdad, ¿qué hace? Te confronta, te golpea. Pero el que habla la verdad tendrá la conciencia tranquila y el corazón en paz. Pero el que la oye, ese es el que se incomoda. Como dicen Proverbios, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? ¿O no? ¿No dice así? Entonces, no dicen Proverbios, la verdad no peca, pero incomoda. Y esto puede ser verdad. Y tiene mucho sentido este dicho. La verdad no es mala, ¿o sí? No, pero incomoda al que vive en la mentira. Incomoda al que vive en el error. Punto número 3. No sé si alguien aquí tenga otra opinión o algún comentario. Hermano Brian. Regresando a tu ilustración de las mentiras entre el matrimonio, cuando uno trata de cubrir algo, cuando pues descubren algo y dicen mentiras para intentar esconder algo, una de las cosas que destruye es la confianza. Y en la consejería muchas veces hay personas que intentan engañar, esconder algo por la mentira, o usan exageraciones, que es otra mentira, y después aún tiene una confesión, bueno, pues fue pecado, y creen que con la
con el perdón automáticamente viene la confianza. Pero la confianza es algo que alguien puede destruir fácilmente, pero toma tiempo para construir otra vez la confianza. Entonces una de las cosas destruidas muy fácil es la confianza del esposo o de la esposa. Y aunque uno puede dar perdón, a veces no es sabio confiar en un mentiroso hasta que ellos muestran que tienen un cambio, que ahora van a hablar la verdad habitualmente y no van a mentir. Y algunos pues tienen este mismo, pues ¿por qué no me confían si me perdonan? Y son dos cosas distintas. La confianza uno gana por su carácter, por su hablar, por la verdad. Esto toma tiempo. Fácilmente destruido, pero toma tiempo para reconstruir. Sí, algunos matrimonios piensan que ya me perdonó, ya puedo tener esa confianza. La confianza en el matrimonio es algo tan grande, pero es algo tan fácil de romper como lo decíamos. Entonces es algo tan delicado que tienes que cuidar, porque al momento que tú dices una mentira, rápidamente sabes que esa mentira va a perjudicar en tu matrimonio. Rápidamente sabes que esa mentira puede romper con tu matrimonio. Entonces es algo que tenemos que cuidar. Por eso debemos de hablar siempre la verdad. Entonces ahora punto número 3, la verdad bíblica en cristianos. Y entre paréntesis es cómo vivir esa verdad. Una de las características de la verdad bíblica es que ataca directamente el pecado, ataca directamente el error, ataca directamente las conductas que nosotros tenemos como cristianos que desagradan a Dios. El mentiroso, ¿qué pasa cuando escucha la verdad de la Biblia? Pues rápido empieza a hablar mal de uno, te dicen de cosas. Por ejemplo, cuando alguien te mintió y tú vas y lo rápido le dices, oye, me mentiste en eso. Ay, como si tú nunca dijeras una mentira. A lo mejor le dicen, eres un santurrón. Por ejemplo, un hombre adúltero llega aquí con su esposa y ese día de casualidad el Señor tenía bien, que vamos a suponer que el hermano Antonio siempre le tocan esos temas que le gustan mucho, que va a hablar del adulterio. ¿Qué pasa con esa persona cuando empieza a hablar y a decir las verdades del Evangelio sobre el adulterio? ¿Qué va a sentir esa persona? A lo mejor puede voltear con su esposa y decirle, ya le dijiste al pastor, ya te dije que le iba a dejar, no tienes por qué andar de chismosa ahí. ¿Es verdad o no? Pues, ¿por qué se siente así? Porque escucha la verdad, se incomoda. Al ladrón pasa lo mismo. El calumniador pues se retuerce ahí en su silla cuando escucha la verdad acerca de lo que dice Dios. Y el flojo, pues ni se diga cuando le dicen que tiene que trabajar y si no trabaja que no coma. No, pues más. Pues, y empiezan esas personas a decir muchas cosas. Y la principal es, ya me voy a ir de esta iglesia, porque aquí no hablan amor, nomás le tiran a uno y ahí anda esquivando las piedras. ¿Por qué? Porque se siente incómodo. Pues claro, están diciendo las verdades con el Evangelio, con la palabra de verdad, y por eso se siente incómodo. Bueno, eso lo que dicen, ¿verdad? Que la verdad incomoda, ¿verdad? El incómodo va a querer a toda costa hacer la mentira, ¿verdad? Y ahí es donde se integran las parejas, las familias, porque siempre quieren hacer verdad. ¿Estabas levantando la mano? No, estabas fijando. Se la aplica como los niños. Entonces, sí, igual, y es verdad lo que dice nuestro hermano. ¿Por qué? Porque el mentiroso
va a hacer creer que es una verdad lo que está diciendo. ¿Y qué pasa cuando dices una mentira? Pues sacas otra mentira y te la descubren y sacas otra. Y así vas tras mentira, tras mentira, tras mentira, hasta que la mentira ya está tan grande y es cuando empiezan los problemas. Entonces, aquí lo más raro sería que un cristiano se sienta incómodo con las verdades esas, porque naces de nuevo y al pasar los años, a veces, no estoy diciendo que todos, ¿no? Pero al pasar de los años, vuelves a vivir las mentiras que antes vivías. Y escuchas otra vez las mismas verdades, ¿y qué pasa? Te incomoda y prefieres irte a otra iglesia. Prefieres ya no congregarte. No sé si alguien puede leer Juan 8:32. Juan capítulo 8, versículo 32. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, imagínense que desconozcamos estas verdades. Y desconocer algo se le llama ignorancia. Imagínense que nosotros no hayamos conocido las verdades del Evangelio. ¿Qué consecuencias tendría para nuestra alma? ¿Qué consecuencias tendría no haber conocido la palabra? Permanecemos en nuestros pecados. Y cuando morimos, ¿qué va a pasar? ¿A dónde nos vamos a ir? Entonces, la consecuencia de la ignorancia de la verdad nos puede traer una eternidad en el infierno. Nos puede echar a perder toda la eternidad. Si volvemos, si éramos cristianos y volvemos a las mentiras de antes, nos echará a perder toda la eternidad. No nomás un tiempo, toda la eternidad. Entonces Jesús, cuando les dijo que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, estaba hablando con gente según espiritual que enseñaba la palabra de Dios, y estos se le llamaban los fariseos. Y cuando escucharon esto se enojaron. ¿Cuál verdad si nosotros no somos esclavos de nadie? ¿Cómo podemos ser libres si no somos esclavos de nadie? O sea, se molestaron, se enojaron, y Jesús le decía que ellos vivieran una vida de mentira, de falsedad. Pero conózcanme a mí y ustedes serán libres de la mentira. La vida que yo les daré, les dará descanso. Pues, ¿qué pasa si rechazamos la verdad? Que cada domingo un hermano aquí se para, que tuvo 30 horas o hasta más de estudio, pues viene y se para aquí, estudia las verdades para dárselas a ustedes. ¿Qué va a pasar con estas verdades si no las abrazamos? Seguiremos igual. Vendremos, rechazamos la verdad, vamos a nuestras casas como si nada hubiera pasado. Seguiremos cautivos en nuestras maldades. Y ya como cristianos, si caes en alguna tentación, ¿qué va a pasar? Pues vas a seguir a las prácticas que hacías antes. Vienes, escuchas la verdad, la ignoras, te quedarás ahí estancado donde mismo. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo lo suyo, ya nos libró de la vida de mentira en la que llevábamos. Ahora la responsabilidad de quién es, de dirigirnos con la verdad. ¿A quién les hablaba? A nosotros. Nosotros somos los responsables de hablar la verdad, de obedecer. No sé si alguien tiene algún comentario. ¿No? Ok. Entonces, cuando Jesús enseñaba, les enseñaba como gente que no tenía pastor.
Les enseñaba a él su doctrina. ¿Ustedes creen que alguien pueda tener una religión y estar alejado de Dios? Sí, ¿por qué? Porque la religión es algo que inventa el hombre. Puede ir un hombre por el bosque, agarrar un tronco, crear un lobo y decir, ay, aquí me lo voy a hincar y le voy a pedir todo lo que yo quiera. Y eso es lo que hace la gente. Lo vemos en las demás sectas. En la católica, ¿qué es lo que vemos? Idolatría. Ignoran la verdad. ¿Qué dice Juan 4:16? Si alguien lo puede leer, por favor. Juan 4:16. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Espérame, creo que me equivoqué. Juan 4:16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ah, ok, sí. 14 es 16. Espérame. Equivoqué otra vez. Yo lo voy a leer. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando dice, yo soy el camino, y vas a la católica, vas a otras religiones, y le dices esto, que es una verdad importante, es una verdad fuerte, que para ellos, según dicen, que todas las religiones llevan ¿a dónde? A Dios. Entonces, y cuando le dices, yo soy el camino, que dice Jesús. Y por ejemplo, si alguien de otra religión les pregunta a ustedes que si Jesús es el único camino, ¿qué le va a responder? Por ejemplo, si es su hermana, si es su mejor amiga, si es la persona a la que más le tiene confianza, le dice, viene de la católica, oye, Jesús es el único camino, o sea que no puedo entrar por la Virgen. ¿Qué le va a responder a usted? O le va a responder, no, es que todas las religiones llevan a Dios. O va a tratar de ablandar la verdad para no ser fuerte con esa persona. ¿Qué va a pasar? O le va a decir la verdad tal cual es. ¿Por qué? Tenemos que hablar la verdad. Entonces, si alguien viene y nos dice, sí, es el único camino, tenemos que responder, solo Jesús y no hay otro. Aquí no hay que tratar de ser inclusivos. Y a veces, por tratar de incluirlos, queremos seguirle el rollo, queremos seguirle el hilo. Este evangelio es totalmente excluyente. ¿Por qué? Porque no hay que ocultar la verdad, hay que decirla tal cual es. Y sigue el texto, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pablo dice, la verdad está en Jesús. Juan dice, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Hablar y decir la verdad incomoda a muchos. Ahora, hablar la verdad es una manera la más fácil de hacer enemigos. ¿Cierto o falso? Entonces, aquí, quien quiere enemigos, tiene que decir que la verdad, rápido haces enemigo. Sufre desprecios, sufre rechazos, y ahí es donde muchos cristianos se acobardan a decir la verdad. Muchos pastores, digámoslo así, se acobardan en decir la verdad tal cual es,
para no sufrir el rechazo. Pero hablar la verdad, de modo, es una consecuencia. ¿Por qué? Porque atacamos el pecado. Número 4, las consecuencias de hablar la verdad. No sé si alguien hasta aquí tiene algún comentario. ¿No? Puede ser que no haya paz y tranquilidad en nuestros corazones, porque la mentira te lleva a muchas consecuencias, como es la tranquilidad, la angustia, la desmayadez de sentirte afligido y mal conmigo mismo, engañándonos sinceramente a nuestro corazón y nuestra tranquilidad. Sí, lo miramos al principio. Alguien que no dice la verdad, siempre en su corazón va a estar ese sentir pecaminoso. Pero alguien que habla la verdad, ¿cómo va a estar alguien que habla la verdad? Que siempre se dirige con la verdad. Su corazón va a estar tranquilo, sin culpa, ¿verdad, Tony? De hecho, como creyentes, pues un resultado de ser creyentes es que vamos a hablar la verdad. De hecho, el pasaje ahí, el texto de Efesios, lo explica muy sencillamente. No solamente estamos dejando de mentir, sino que ahora estamos hablando la verdad. Estamos sustituyendo el pecado por una obra de santificación, algo espiritual. De tal manera que si yo no estoy hablando la verdad en los momentos en los que tengo que hacerlo, o sea, si me presenta la oportunidad de evangelizar y no hablo la verdad, tengo que confrontar con la verdad del pecado de alguien y no lo hago. Tengo que predicar la verdad bíblica tal y cual es y no lo hago, ya no estoy cumpliendo con mi propósito y hasta estoy cayendo en una situación pecaminosa, porque el quedarme callado es no hablar la verdad. Sí, igual aunque sea tu hermano con el que te llevas mejor en la iglesia, tienes que hablar la verdad, porque si te callas de esa verdad, puedes participar en esa mentira. Entonces puedes hacer que tu hermano siga hundido en esa mentira. Por eso es la responsabilidad de cada uno. Tenemos que hablar la verdad ¿con quién? Con nuestro prójimo, aunque sea quien sea. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo en la Biblia de hombres que hablaron la verdad y no terminaron a nadie. Hubo un profeta en el Antiguo Testamento llamado Elías. No sé si alguien se acuerda de Elías. Está catalogado como uno de los grandes profetas, uno de los más fieles a Dios y obedientes en cuanto al servicio al Señor, pero fieles en la proclamación de la verdad. Fue un hombre honesto, recto. Y el rey que gobernaba en este tiempo, en esta época, se llamaba Acab. Este hombre pues creía en Dios, pero tenía un gobierno muy autoritario, corrupto, perverso. Entonces, cuando Elías se encontraba con el rey Acab, ¿para quién creen que era incómoda esta situación? ¿Para el rey o para Elías? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para quién creen que era incómodo cuando estos dos personajes se juntaban? Para el rey, porque Dios le daba palabra a Elías y tal cual se lo decía, iba y se lo decía al pueblo. Entonces el rey andaba por el pueblo y Elías estaba diciéndole la verdad al pueblo, y pues pasaba acá y escuchaba lo que le estaba diciendo. Entonces eso no le gustaba, porque a veces el pueblo se enojaba, se turbaba. Y imagínense un pueblo enojado y turbado. Y luego el rey como era. Entonces, en Primera de Reyes 18, 17, vamos ahí. Primera de Reyes 18. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel?
O sea, como que le dolía que el pueblo se enojara. ¿Y a quién quería hacer responsable? A Elías. De todo lo que estaba pasando en el reino, él quería ser responsable a Elías. ¿Por qué quería ser responsable? Porque hablaba la verdad. Entonces la gente, ¿cómo se ponía? Pues enojada. Entonces, en el versículo 18, si vemos ahí, dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú. ¿A quién hace responsable ahora? Al rey Acab. Sino tú y la casa de tu padre. Ahora se lo está señalando. Fíjense qué duro es decirle esto a un rey. Y le señala, dejando los mandamientos de Jehová. En simples palabras le ha dicho, has dejado a Dios, la verdad de Dios, y ahora empezaste a seguir a los ídolos. ¿Se vieron cómo le dijo la verdad? El rey nomás podía dar la orden y mátenme en este momento. Pero Elías fue y dijo lo que Dios le había dicho. Pablo, el apóstol que había ganado muchos cristianos para Cristo. A ver, hermano, no me había visto. Bueno, al pasar, él reconoció que estaba mal. Y eso lo hablamos en el Salmo 73, donde dice, ciertamente es bueno para Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y reconoció a Sara, ¿verdad? Reconocer por el día. Sí, y se le dio mucho consejo. Entonces, pero lo que estamos viendo aquí es cómo Elías no dijo una verdad a medias, no ablandó la verdad. Entonces, el enfoque aquí es cómo Elías le dijo la verdad. Era un rey perverso, todos le tenían miedo. Entonces, imagínense que ustedes van con unos ciertos personajes de aquí, de esta región, y díganles las verdades. Te vas a ir al infierno, si no. ¿Verdad que nos ponemos a pensar dos veces? Y este es el enfoque de cómo Elías fue valiente y decirle la verdad tal cual es. Ahora, Pablo el apóstol dice que había ganado muchos cristianos para Cristo. Y había una región que se llamaba Galacia. Él llegó con el evangelio de la gracia de Dios y pues hubo muchos cristianos. Pasó el tiempo, pues porque ya formó ahí, se fue, entonces se fue a otro lado. Entonces, pero llegaron otros falsos maestros. Los engañaron para que estas personas se volvieran a los rituales de la ley de Moisés. A esto se le llaman judaizantes. Es como si viniera otra religión aquí, nosotros ya conociendo la palabra, pero al tiempo de que vienen esas personas y nos están diciendo y diciendo, nos volvemos a su religión. Pero en el caso de Pablo, ya les había explicado el evangelio. Entonces Pablo vuelve a esta región de Galacia, exhortándolos con la verdad. Y esto está en la epístola de Gálatas. Si ya lo quieren leer, pues allá en sus casas. Se puede leer muy, muy rápido. Cuando Pablo los exhorta y les dice sus verdades, ¿ellos qué creen que hicieron? Se enojaron.
Gálatas 4:16 dice, ahora resulta que por decir la verdad me he hecho enemigo de ustedes. O sea, por decirles la verdad de Jesucristo, se volvieron sus enemigos. ¿A cuántos le han pasado de aquí? Que les dice la verdad, que es tu amigo, les dice la verdad, y se vuelve todo lo contrario, se vuelve un enemigo. Y he conocido varios casos de personas que vienen a la iglesia, se convierten e invitan nuevas personas. Esas personas vienen y el que los invitó se desvía. Y en una ocasión me preguntaba, oye, tal hermano ¿qué pasó con él? No, pues ya tiene un año que no viene. Pues si él fue el que me invitó. Pues a ti te toca ir. Entonces fue con el hermano, le dijo, no te has ido a congregar, tú me invitaste, vamos, ahora yo te animo. Esta persona no recibió bien el mensaje y se empieza a enojar y empieza a hablar del hermano. Entonces le dolió la verdad. Ahora, y esto es una exhortación tanto para los pastores como para los futuros pastores, residentes pastorales, siempre deben de hablar la verdad. Isaías 58:1 dice, grita con todas tus fuerzas, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale al pueblo su rebeldía, sus pecados a los descendientes de Jacob. Aquí en este tiempo le tocó a Isaías decir la verdad. Pero cuando les toque a uno de ustedes decir la verdad, no hay que acobardarse. Por eso los pastores tienen una gran responsabilidad. Juan el Bautista, en Marcos 6:18, le dice a Herodes, no sé si alguien lo puede leer, Marcos 6:18. En este tiempo Herodes era el rey. Marcos 6:18, ¿verdad? Dice, Andrés, Felipe, Bartolomeo. Marcos 6:18. Marcos 6:18. Marcos 6:18. Ahora sí. Es 18, Marcos 18. 6:18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Imagínense, decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Le dice, eso Dios aborrece, nunca lo aceptará. Herodes era un rey corrupto, inmoral, ambicioso, asesino. Todos le tenían miedo. Pero Juan va y le dice estas cosas. Le dicen, ¿por qué tienes a la mujer de tu hermano? Eso está mal, eso no le agrada a Dios. Entonces, Dios permitió en ese momento que Juan pagara con su vida por decir la verdad. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hablar la verdad sin importar las consecuencias? Aunque te hagas muchos enemigos, que tus amigos te dejen de hablar. Elías, Juan, Pablo no se acobardaron en decir la verdad. Hay hermanos que han perdido su trabajo por decir la verdad. A veces le da uno mejor, en otras ocasiones no. El problema está cuando nos acobardamos y queremos ablandar esa verdad que se vuelve mentira.
A veces decir la verdad despierta ese odio de las personas. Por ejemplo, los judíos hablaron de Jesús. Él era muy bueno, era noble, era manso, y aún así lo odiaron. Pero lo odiaban ¿por qué? Por decir la verdad. Juan 8:40 dice: pero ahora procuras matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Estaba hablando con los judíos y Jesús les dijo que eran los hijos del diablo, que eran esclavos del pecado. Y ellos empezaron a decir: somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y es cuando Jesús le dice que lo quieren matar por haberles dicho la verdad que escuchó de Dios. Tristemente, las personas rechazan la verdad en lugar de apropiarse de ellas. Es más fácil aceptar una mentira, decir una mentira o un halago, que a decir la verdad o aceptarla. Y como dice la frase, la verdad no peca, pero incomoda. Y sí es verdad. La verdad duele, no peca, pero incomoda. Último punto, es mutua la responsabilidad de decir la verdad. No sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario. Entonces, vamos a Proverbios 27:5. Y me gusta más la traducción en lenguaje actual, que dice: quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Y esto aplica a pastores que nos enseñan, que a veces nos llaman la atención, nos corrigen, nos llaman: hey, ¿por qué no fuiste a la iglesia? ¿Qué pasó? Esto no lo hace porque al hermano se le ocurrió decir: voy a marcar a Aaron para que ya que soy un pastor. No, es porque se preocupa. Siempre hay una razón, y es que nos aman. Los pastores nos aman, y una de las cosas es que Dios le pedirá cuentas a ellos de nosotros, que si nos dicen la verdad, si nos desviamos, Él demandará a ellos. Pero una vez que ellos nos hayan dicho la verdad, es responsabilidad de nosotros hacer tal verdad. Pero si ellos nos dicen la verdad, sus almas ya quedaron libres. ¿Por qué? Porque ellos nos dijeron la verdad. En el mundo generalmente es más utilizado en los halagos, que es más agradable al oído que decir la verdad. En ocasiones, como líderes, pastores, maestros, como hijos de Dios, distorsionamos la verdad para no agredir al hermano y que se enoje con nosotros. Y tristemente, en iglesias, y generalmente, no digo que en todas, pero donde hay más personas, es cuando los líderes de esa congregación o de ese grupo de personas no dice las verdades. Dice una verdad suave, pero que es mentira. Y por eso hay mucha asistencia, porque se enfocan más en el amor, en el hablar bonito, en el hablar suave. Cuando vienes como una iglesia allí que te están tirando las verdades, la asistencia es poca. Dice: quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Y el versículo 6 dice: más te quiere tu amigo cuando te hiere que cuando tu enemigo te besa. Lo voy a volver a leer. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que cuando tu enemigo te besa. Generalmente la reacción de alguien cuando es exhortado por un amigo, se siente traicionado y le dice: no, que eras mi amigo. Y la otra persona le dice:
Pues por eso, porque soy tu amigo, porque te quiero, te digo la verdad, de cara a cara. Y el otro empieza a decir, no, eres muy traicionero. Hermanos, cuando seamos reprendidos, no nos enojemos, recibamos la corrección de nuestros pastores, no respinguemos, porque a Dios no le vamos a ganar. ¿O alguien de aquí le ha ganado a Dios? Mejor ser manso y humilde y aceptar. Total, si faltamos, pues sí, pedir perdón. ¿Para qué nos vamos a complicar más echando mentiras? ¿Qué va a terminar? ¿Cuáles son las consecuencias de la mentira? Destrucción. Si nos llaman la atención, nos exhortan, hay que recibir con humildad, sin malicia, para poder ser edificados en Cristo. Por eso decía que tenemos que ser como niños. Ojo, en la manera de pensar, sin malicia, en la inocencia de ellos. Primera de Corintios 14:20 lo deja muy claro. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed en malicia, pero maduros en la forma de pensar. La verdad duele, hermanos, pero estamos para edificarnos unos a otros, porque somos un mismo cuerpo. Tenemos que decirnos la verdad con la Biblia. Ojo, hay verdades bíblicas, pero también preferencias. Yo no le puedo imponer a mi hermano, ¿sabe qué? La música clásica me gusta a mí y es la que más le agrada a Dios. No, esas verdades no. Esas son preferencias. Hay que distinguir entre las verdades y preferencias. Habrá veces que la verdad sonará fuerte. Y siempre sonará fuerte. ¿Por qué? Porque ataca nuestro pecado. O díganme ustedes cómo disfrazan una verdad para hacerla blandita. No se puede. La verdad se tiene que decir tal cual es. Y muchos podemos decir, ay, el hermano no tuvo tacto para decirme la verdad. Es que no se puede. Las verdades van a herir, pero van a tener un gran beneficio para nuestra vida. Entonces tenemos que tomar esa verdad y cambiar. ¿Por qué? Porque estamos cada uno y tenemos la responsabilidad de cada uno de edificarnos. ¿O de qué otra forma puedes decir una verdad? Si la cambias, ya no sería verdad. Si tratas de ablandar la verdad, pues ya no sería verdad. Entonces, no podemos esconder la verdad. Si la escondemos, estaríamos mintiendo. Cuando dices la verdad a un niño, dice, hey, te estás portando mal. ¿Qué hace el niño? Pues se pone triste. Pero a los 5 minutos, ¿qué está haciendo? No se acuerda. Pero de la corrección le sirvió. Y es como nosotros, a lo mejor cuando nos dicen nuestras verdades, nos podemos sentir mal en ese momento. Pero tomamos las verdades, las aceptamos, ¿y qué va a pasar después? Vamos a cambiar. Pero tenemos que ser maduros en aceptar esa verdad. Por eso dice, sin malicia. Y eso es una gran responsabilidad. Por eso debemos de orar por nuestros líderes, por nuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos darán cuenta de nosotros. Para que ellos no se cobarden cuando se tenga que decir la verdad, no hay de otra. Y también por nosotros para aceptar esas verdades. Por eso, ¿tienes el valor o te vale? Estos hombres de los que hablamos en la Biblia tuvieron el valor de decir la verdad. ¿Qué les costó? Su vida, nada más. Pero solo una vida de estos hombres fue la que nos dio y sigue dando vida hasta el día de hoy. ¿Cuál es? La de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, vendrá el tiempo en la que decir la verdad nos va a costar. Conocí el caso de un pastor en Europa, que en la región ya era cárcel si decías algo de los homosexuales, algo en contra de ellos. Entonces este pastor fue a predicar a un parque y llegan dos personas del mismo sexo y se empiezan a besar. Le dicen al terminar, ¿qué piensas de esto? Le dice, se van a ir al infierno si no se arrepienten de su vida. Entonces ellos lo grabaron, fueron las autoridades, vinieron con las autoridades y a este pastor se lo llevaron a la cárcel. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ya no falta mucho para que ese tiempo pase. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a acobardar? ¿Vamos a tratar de ablandar la verdad? ¿Vamos a ocultar la verdad? No. No tenemos que callar la verdad. La verdad siempre triunfa. John Hus, uno de los precursores de la Reforma, dice: busca la verdad, escucha la verdad, enseña la verdad, ama la verdad, vive la verdad, defiende la verdad hasta la muerte. Y también repetía mucho en sus predicaciones: amados, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. El sabio Salomón escribió en Proverbios 23:23: compra la verdad y no la vendas. Jesús en Juan 18:37 dice: yo para esto nací y para esto vino al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que hace esta parte de la verdad escucha mi voz. Yo estoy de parte de Jesús. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, nacimos para hacer de la verdad y decir y hablar la verdad. No sé si alguien tiene algún comentario. ¿Ana? Bueno, sí, escuché una vez de un vocalista de un grupo ranchero, dijo: cuando el hombre canta, Dios se alegra. Eso es, de hecho, para estas personas que cantan ranchero, pues, Dios se alegrará en esa clase de alabanza o canción y una alabanza a Dios. Casi no lo escuché. Dice, o sea, esta persona que es vocalista de un grupo ranchero, dice: cuando él canta o cuando el hombre canta, Dios se alegra. Pero en verdad se alegrará Dios si el hombre está cantando canciones rancheras o cumbias o otras cosas. No se va a alegrar Dios con eso. Pero así enseñan que Dios se alegra cuando el hombre canta. Sí, hay muchos tipos y géneros musicales, ¿no? Pero si no tengo problema con ninguno de ellos, pero si hablan la verdad, no tiene nada de malo. Pero nada que, si yo tengo dos mujeres y que, pues ahí, ¿no? Hermana Marta, hay una mujer. Sí, yo creo que con lo que más se lucha, pues en el mundo ni se lucha, ¿verdad? Se vive en la mentira y empieza uno en el Señor, y yo creo que lo que es más fácil caer siempre es en la mentira, porque uno vivió acostumbrada a salir de los problemas a base de la mentirita y de la mentirita blanca y todo eso. Ya por experiencia del Señor, pues por experiencia personal, por lo que vi también, se vive tanto en la mentira que uno cree en la mentira, pues. Entonces ya en el Señor, con la autoridad de la palabra que viene, pues cualquier hermano en el Señor que nos viene a exhortar y nos viene a llamar la atención, normalmente, como se ha dicho, reaccionamos de una manera negativa ante la verdad bíblica, ante la verdad de Dios. Siempre hay una reacción negativa porque estamos creyendo tanto a la mentira que nos creemos la mentira que vivimos.
Entonces, cómo el Señor a mí, ¿verdad? Me dirigió. La verdad bíblica siempre va a ser la verdad. Y va a venir la exhortación de un hermano. Y como dijeron, muchas veces en lugar de aceptarla, esperar, analizar lo que me están diciendo, yo reacciono de una manera contraria. Y reacciono hacia el hermano y luego saco pero si este está peor, si este anda mal siempre sacamos lo que hemos visto en la persona y lo sacamos a reducir, no, pues viene que dice esto y si él está, pero también igual. No, porque la verdad es autoridad, la palabra de Dios es autoridad. ¿Qué tengo que hacer? Si soy reaccionaria, cálmate, analiza lo que te están diciendo, porque de qué es la palabra no hay para dónde hacerse. Analízate en la palabra de Dios, analízate. Una persona se le dijo la verdad y dijo, pues estaba tan acostumbrada a vivir de esa manera, dijo, pero pues lo que me dijeron es para tanto, me dijo. Entonces, si es para tanto, porque era la confrontación de la palabra de Dios con la forma que ella vivía, con su actitud. Entonces, yo mejor callo, analizo con la palabra, porque si me analizo con la palabra siempre voy a salir perdiendo, ¿verdad? Si estoy equivocada. Espérate, analízalo con la palabra de Dios y ve cómo estás tú, cómo estoy yo, conforme a lo que me están diciendo. Y normalmente pues no voy a estar bien. Si siempre que nos dicen una verdad, tenemos que analizar esa verdad. Si en verdad estoy mal en lo que me dice el hermano, hay que trabajar en ello. Y no hay que empezar a decir mentiras para decir, no, yo no hago esto. No, la verdad, como le dije, total, si pecamos, si estamos mal, corregimos, pedimos perdón y seguimos. No queremos jugarle al orgulloso. ¿Ana? Definitivamente la palabra es la que nos confronta. Por eso también a la hora de exhortar a alguien, sí debemos de ser valientes para hacerlo, pero también tenemos que recordar cómo andamos nosotros. Primero quitar la vida de nuestro ojo para ir y exhortar al hermano que tiene la paja en el ojo. Entonces eso es algo que tenemos que tener bien presente antes de ir a exhortar. Antes de ir, estar poniendo la mirada en el pecado del hermano, en la falla del hermano, primero yo, y luego voy a exhortar. La hermana Marta Max. Claro, ¿verdad? Tiene razón, hermana. Eso sería lo correcto. Pero aún así, si viniera alguien, aún estuviera él no en el estado perfecto, como yo espero que llegue y me reprenda o me amoneste. Yo pienso así, ¿no? Si aún así ese hermano viniera con la verdad bíblica, que a lo mejor no lo estaba diciendo, ¿verdad? Pero viene con la verdad bíblica, la autoridad de la palabra, yo la recibo y me examino de igual manera. ¿Por qué? Porque ya no es el hermano, es la palabra, es la autoridad de la palabra la que me está llamando a la corrección. Es el Señor el que me está llamando a cambiar mi forma de ser, mis actitudes, mi forma de vivir. Sí, por eso es una responsabilidad mutua. Cuando tú vas y dices alguna verdad, tienes que examinarla. Entonces, siempre la parte ofendida va a ser a la parte que vas a reprender. Por eso también es una responsabilidad de nosotros, de quienes dicen la verdad, tanto como los que reciben la verdad. Todos aquí hemos sido a lo mejor exhortados por pastores, por hermanos. Y aquí la diferencia es, ¿cómo aceptas la verdad? ¿Te refugias
cuando en verdad te sientes acorralado en el pecado y dices, hey, pero tú estás haciendo esto y empiezas a señalar. En ese momento ya no estás aceptando la verdad. ¿Por qué? Porque te está refugiando en lo que hace el hermano. No, examina la verdad, y si la verdad te duele, es porque lo estás haciendo. ¿Cierto? Sí, de hecho, como vimos anoche en el estudio de varones, bueno, digamos que un hermano te exhorta, ¿no? Y digamos que estás viviendo esta conversación, pero digamos que el hermano te exhorta, digamos que no tenía, ya sea, todo el contexto de un acto que tú hiciste, o inclusive digamos que pues, o no tenía toda la información, o tú ves bíblicamente, digamos que la persona está equivocada, que no es una exhortación acertada. Digamos que el 90% de eso no está aceptado. Digo, no, el hermano no contexto, el hermano no supo, no demás. Pero había un 10% de lo que dijo el hermano que sí era verdad, del cual puedes trabajar. Entonces, yo en sabiduría agarras el 10%, o sea, porque también podemos tener la tendencia que, no, si el hermano, no sé, exhortó fuera de tiempo, o no sabía todo, y nuestra tendencia es como que, como el hermano no sabía todo, pues ahí está, pero tú también agarras eso y no lo vas. ¿Por qué dijo eso? Bueno. No fue verdad tanto, o sea, lo aprecio, gracias hermano, pero ese detallito que sí me enseñó dentro de todo eso sí, yo puedo trabajar con eso sí lo reconozco y agradezco al Señor por, digamos, ese pedacito. Pero claro, si la situación independiente pues es el 100%, excelente, pero también creo que hay mucha sabiduría a ver, inclusive dentro de lo poco que realmente aplica para nosotros, agarrarlo y aceptarlo con humildad. Así es, hermanos, tenemos que buscar la verdad. Si alguien nos dice nuestras verdades, pues aceptarlas, no enojarnos con ese hermano. Eso es nuestra responsabilidad como creyentes, aceptar la verdad, edificarnos unos a otros, porque tal vez el hermano quiere el bien para nosotros, y yo creo que ese es el principal motivo, quiere el bien para nosotros, pero también nosotros está el responder con humildad. Vamos a orar.